Bienvenidos a la 8 Televisión, bienvenidos al programa Espacio Empresa. Ya saben que este es un programa que emitimos semanalmente y que en esta ocasión viene con el patrocinio del Club Cámara Valencia. Hoy contamos con la presencia de Clara Granell, que es la directora financiera, administrativa... Sí, como tú quieras. Un poco de todo. Consejera. Consejera. Clara Granell es de Cafés Granell, que es, tú eres la tercera generación. Sí, efectivamente. Tercera de generación. ¿Cuántos años? ¿Cuándo montó tu abuelo? En 1940. 1940. Sí. ¿Cómo se le ocurrió a tu abuelo montar Cafés Granell? Bueno, es una empresa de café donde tostamos, envasamos y distribuimos el café. ¿Pero él qué hacía? Porque... Él tenía, sí, efectivamente, él empezó en 1940 y por aquel entonces tenía una tienda donde vendía diferentes tipos de productos, entre ellos el café. Empezó a tostar, tostaban en la azotea de casa, con máquinas súper manuales, obviamente. ¿Dónde teníais? En Sueca. En Sueca. Sí. En su propia casa, en la azotea, y abajo tenían la tienda, y bueno, hacían tostadas de 2 kilos, 5 kilos a lo sumo, y lo vendían a los clientes que iban allá a la tienda, y luego mi abuelo empezó también a vender el café en los bares y los restaurantes. Iba él con su bicicleta repartiendo el café. O sea, que eso me imagino que muy sería local. De la comarca. Sí, efectivamente, sí, muy local. ¿Y cómo se dio el siguiente paso? Vale. Después entraron mi padre y mis tíos, la segunda generación. Porque tu abuelo murió pronto. Sí, mi abuelo falleció y mi padre con 24 años tomó las riendas del negocio junto con mis tíos. ¿Que tu padre sigue siendo el director general? Mi padre sigue siendo el director general y fue él quien hizo crecer la empresa, porque fue él quien se cogió la mochilita y se fue al extranjero y a empezar la exportación. Pero bueno, para vender en el extranjero, primero me imagino que intentaría vender en España. Sí, claro, sí. Entonces nosotros nos dedicábamos principalmente a la hostelería. Y entonces vendíamos en todo lo que es la provincia de Valencia, empezamos a crecer hacia Castellón y hacia Alicante, pero sobre todo nos centramos en lo que es Valencia, provincia de Valencia. ¿Y por qué le dio a tu padre por irse al extranjero? Porque al final había que diversificar también, queríamos dedicarnos ya no únicamente a la hostelería, sino también vender fuera, exportar nuestro producto y también intentar vender en grandes superficies. O sea, si yo voy a una gran superficie, ¿encuentro Cafés Granell? A lo mejor encuentras una marca blanca que fabricamos nosotros, o a lo mejor encuentras, sí, efectivamente, Cafés Granell. ¿En qué cadenas, por ejemplo? Pues, por ejemplo, en Bonaria, que están abriendo ahora supermercados aquí en Valencia, sí, son sobre todo catalana. De Cataluña, sí. Luego también en el Family Cash o en el Economy Cash. Oye, ¿sois cuántos trabajadores? Somos alrededor de 30. Alrededor de 30. ¿Y facturáis más o menos? Unos 5 millones. Unos 5 millones. Sí que he visto vuestra página web, que es muy curiosa. ¿Por qué? Porque habláis en el blog de cosas divertidas desde el punto de vista del café. Ahora vosotros, el café, ¿dónde lo compráis, cómo lo compráis y a qué diferentes países? Vale. Lo de la compra del café ha evolucionado muchísimo. Cuando empezó mi abuelo en 1940, pues obviamente estaba la Comisaría de Abastecimientos y Transportes, entonces ahí había cupos, no podías comprar más de lo que te marcaban y te lo indicaban. Luego todo el mundo compraba al mismo precio, las mismas calidades, por lo tanto era muy fácil. El café era el mismo. Sí. Y ya cuando entró mi padre, justo en ese momento se liberaliza el mercado del café y empieza a cotizar el café en bolsa. Por lo tanto, el café es un commodity que pasas a comprar futuros y opciones, o sea, se convierte en un mercado financiero. Y a través de los traders... ¿Esa es tu especialidad? Sí, bueno, será, sí. Y a través de los traders pues no compras directamente en origen, aunque sí que al principio, cuando mi padre empezó, tocó comprar directamente en origen, lo que suponía contratar fletes, contratar seguros de cambio, que se convertía el negocio en muy complicado, ¿no? Y muy burocrático. Sí, sobre todo si luego el café llegaba con algún defecto, llegaba tarde, bueno, pues todo el papeleo que eso supone. Y nada, y entonces ahora lo que hacemos es que compramos a través de traders y el café pues viene pues de muchísimos países, puede llegar de Brasil, de Colombia, de Vietnam, de Uganda, de Costa Rica. ¿Vosotros tocáis todo tipo de cafés? Me refiero sí. de procedencia. Sí, tenemos muchos orígenes, vale. Y luego diferentes calidades también. ¿Y después eso lo reflejáis a la hora de vender, que es de un sitio o de otro?
Sí, sí. Tenemos un montón de productos que son de un único origen, y luego tenemos nuestros propios blends. Un blend es la mezcla. Entonces tenemos nuestro tope gama, por así decirlo, que se compone de 5 orígenes diferentes, y entonces con eso consigues diferentes sabores. Ese blend que dices que es una mezcla es porque vosotros habéis encontrado algo que a vosotros os parece que es el café ideal. Claro, efectivamente, entonces tú vas probando, vas catando diferentes cafés, vas haciendo tus mezclas, y entonces te das cuenta de que pues, un poquito de esto y un poquito de lo otro pues, te genera un sabor. O sea, que esto del café es un poco como la cata de vinos. Efectivamente, es exactamente lo mismo, igual. ¿A ti te gusta el café, pregunto? Hombre, claro. Bueno, podría no gustarme, ¿no? Podría no gustarte. Sí, sí. ¿Qué diferencias hay entre un café de Brasil y un café de Vietnam, por ejemplo? Sí, o de Colombia, por ejemplo. Las notas de cata de un café de Brasil son como más amaderadas, a diferencia de, por ejemplo, un Colombia, que es más afrutado, más cítrico. ¿Cuál es más cítrico? El Colombia es más cítrico, tiene más acidez, tiene una acidez más fresca. ¿Y por qué? ¿Por la temperatura, Pues por la climatología, por la lluvia? La altura, la climatología. Todo esto influye en al final la calidad. O sea, ¿para ti el mejor café sería el de Colombia? El mejor café es el que a uno más le guste, porque claro, aquí para... Bueno, eso es una respuesta, es como cuando te dicen... Pero a mí me gusta más el Colombia, sí, porque me gustan los sabores más afrutados, más cítricos, más frescos. Después hay gente que le gusta el café más fuerte. ¿Cuál sería el café, según tú, de procedencia más fuerte? Pues por ejemplo un Perú. Perú. O un Kenia, sí, son más fuertes, un Brasil, porque tiran a sabores más amaderados. Entonces hay cafés, por ejemplo, que si te tomas el café con leche, pues tiendes a buscar un café más fuerte para que predomine el café sobre la leche. Si te vas a un café que es suave, cuando te lo combinas con leche, sabe más a leche que a café. Entonces nosotros en la web, que tenemos la tienda online, allí tenemos packs para la gente que está buscando un determinado tipo de café fuerte. Pues tenemos el pack de café fuerte, el pack de café suaves, el pack de café con leche. De todas maneras, esto del café, me imagino que tú has estado en Estados Unidos y que allí es aguachirri, no sabe ni a café ni a nada. Bueno, el café americano. El café americano, pero es que es casi agua. Bueno, son diferentes maneras de tomarte el café, y también todo está bien, a mí me gusta. Al final, a lo mejor las notas del café las notas más en un café de filtro que a lo mejor en un café express. Después, el nacimiento de cafeterías tipo Starbucks pues ha democratizado el café, pero un poco raro ese café, ¿no? Es un café porque aquí entra otra variante, y es cómo tuestas el café. Entonces hay diferentes tipos de tueste. Está el dark roast, que sería como el más oscuro, el más tostado, el medium roast, que sería un tostado medio, y el light roast, que es un tostado bajo. Esto es como cuando pides la carne. La carne, lo mismo. Medium, light o muy hecha. Sí, pues esto. ¿Y vosotros hacéis ese tipo de tostado? Entonces los tres? nosotros hacemos, sí, depende de lo que pida el cliente, pero para nosotros hacemos un medium roast, que es un tueste medio, que ahí lo que permites es que notar cuando catas este café o tomas un café nuestro, pues notas todas las notas de cata que deberías. En cambio, si tú tuestas mucho el café, pues consigues a lo mejor que el café sea más amargo. El café es algo que se toma en todo el mundo, pero sitios en donde ellos por lo menos se autodistinguen porque toman buenos cafés son Italia, sí. Turquía, por los pozos, Grecia, los países mediterráneos. ¿Qué opinión tienes tú al respecto? ¿Dónde has tomado tú el mejor café? Aunque yo creo que el café, como es un producto social, igual que un buen vino, depende de con quién tomes el café y en qué sitio estés tomando el café. Sí. ¿No? Influye todo mucho, efectivamente. Pero sí que es verdad que los italianos tuestan mucho el café. A mí no es de los cafés que más me guste. ¿No te gusta que se tueste? Que se tueste mucho, no, porque no tiene sabor. No, tiene un sabor diferente. A mí me gusta el café más suave, con notas, que notes la cata del café. En cambio, pues lo que decías, bueno,
el café en Italia pues es muy fuerte, sí que es verdad que lo preparan muy bien, hay una persona encargada de la cafetera, cuando vas a un bar notas que hay una persona que es el encargado de hacer el café, cosa que aquí en España pues muchas veces no pasa. Y entonces todo el esfuerzo que ponemos nosotros en la fábrica, con todos los procesos de calidad que tenemos, cuando llega la taza al cliente final muchas veces se pierde. Y es por eso que tenemos una escuela también allí en la fábrica para formar a los hosteleros para que saquen un buen café, para que todo el esfuerzo que hemos metido todo el equipo en la fábrica consiga llegar a la taza final. ¿Podemos apuntar a esa escuela en el Club Cámara a hacer un curso de café? Sí, por supuesto, cuando queráis estáis invitados. Pues vamos a hacer un curso de café allí con el Club Cámara, porque no te creas tú que el café también para algunas personas se ha convertido en un delicatessen, ¿no? Sí, y ahora cada vez más, o sea, está pasando, hay como una tendencia de gente friki, ¿no? del café, y lo estamos notando sobre todo en el canal online. Online, claro. Sí, entonces a nuestra página web ya acude gente que busca un puntito más en el café. Ya no solo busca el café que aparece en el lineal del supermercado, que es sota, caballo y rey, sino que ya busca darle un punto. Y entonces entra en nuestra página web y ve diferentes gamas, diferentes tipos, entonces tenemos también hasta cafés de especialidad y cafés exóticos. Y luego la gama clásica nuestra, que es muy amplia. O sea, si yo entro en vuestra página web, que es www.cafesgraney.es. Si yo entro en vuestra página web y entro y digo, quiero un café de Kenia, tostado medio, ¿me lo mandáis? Sí, efectivamente, sí. Tenemos una latita del origen Kenia, recién molido, que te acoplaría perfectamente, sí, sí. Después, ¿qué acompañamientos hay en el café, además de la persona con la que estés y el paisaje en el que estés? ¿Qué cosas crees tú que se deben tomar? O sea, para ti es pecado mortal ponerle hielo al café, tomar un café del tiempo. No tiene por qué, o echarle azúcar, ¿no? A ver, al final, cuando entra gente nueva a trabajar en la empresa, al principio es, no me gusta el café, o venga, pongo un café, pero me pondré azúcar, y luego acaban tomándose el café solo y sin nada, ¿sabes? Que ya es un avance. Hay veces que hay ciertos cafés que mezclarlos con leche sería como mezclar un buen vino con Coca-Cola. ¿Hay algún café que hayas descubierto tú recientemente que pensaras que no es un país productor de café y que lo hayas descubierto? No, la verdad es que me pillas en o sea, estamos hablando de Colombia, Brasil, Kenia, Costa Rica, que son los grandes. Bueno, China también es productor de café. ¿Y qué tal es el café de China? Pues no lo he probado, pero pinta bien, o sea, no... Pinta bien. Sí. ¿Hay alguna climatología especial que tenga que cumplir para ser un buen café? Sí, a ver, tienen que ser zonas tropicales. Por ejemplo, aquí hemos intentado plantar café y no ha funcionado. Ni siquiera en Granada. Se nos han muerto todas las plantas. Ni en Canarias. En Canarias sí que hay plantaciones de café. ¿Y qué tal? Sí que no soy partidaria del café canario. No. O sea, normalmente es un clima tropical. Es un clima tropical donde haya lluvias, donde también haya sequedad. La altura también influye mucho en la calidad del café. ¿Mejor altura? Cuanta más altura tiene, por ejemplo, los cafés arábicas se cultivan a mayor altura que un café robusta. Y no es que sea uno mejor que el otro, pero al final uno tiene más acidez, el otro menos. ¿Cuál es el país que más café consume? ¿El país que más produce, quieres decir, o que consume? Consume. El país que más consume. Bueno, Europa es uno de los grandes consumidores y Estados Unidos también. Estados Unidos también. ¿Diferencias entre café y té? Porque en vuestra página web tenéis cafeína versus teína. Pues bueno, son puntos diferentes, ¿no? El tomarte un café. Sí, claro que sí. Tenemos una gama de tés muy buena además. Y al final es lo que a uno más le guste. Sí que es verdad que por la noche tiendes más a tomarte un té que a lo mejor un café. ¿El café desvela? A mí no. Yo me puedo tomar 5 cafés y estoy igual. También depende de qué tipo de café te estés tomando. Si te estás tomando un buen café, no te va a desvelar. Oye, Clara, ¿tú qué has estudiado? Yo he estudiado ADE y Derecho. ADE y Derecho. ¿Y por qué sabes tanto de café? Porque me ha venido. Pero eso es por iniciativa propia. ¿Has trabajado en alguna otra empresa antes de trabajar en Café en Caramel? Sí, he trabajado en Deloitte. O sea, que a ti te gusta la parte de los números. Sí, y en EY, en Ernst & Young. En Ernst & Young.
Pero ¿tenías claro que acabarías en Cafés Granel? A ver, mi hermana y yo siempre hemos tenido claro que al final acabaríamos aquí y hemos estudiado por y para esto. ¿Qué has estudiado para acercarte más al mundo del café? Porque todos los temas de los números ya sé que lo sabes, pero ¿cómo te has metido tanto en este mundo del café? No, al final, pues estar trabajando en una empresa de café te hace, ya no solo estar trabajando en una empresa de café, sino haber vivido desde pequeña toda la cultura del café, porque nos viene ya de siempre. Tu padre es un enamorado del café. Sí. Es un enamorado de Cafés Granel, pero es un enamorado. Y del café también, y de la cultura, y de... ¿Y habéis viajado a la mayoría de los sitios de los que importáis café? A mí me queda esto pendiente, lo tengo pendiente de ir a Origen. Mi ¿Sí? hermana y mi padre, obviamente, sí que han ido, Que han visitado Colombia, Brasil. Han ido, sí, mi padre Vietnam, Brasil, Colombia, mi hermana fue a Brasil y estuvo haciendo ahí un curso de cata. Un curso de cata. Lo que pasa es que Brasil es muy grande y me imagino que habrá diferentes tipos. Sí, bueno, sobre todo la zona más importante es Santos. Santos, eso está a lo de Sao Paulo. Sí. Esa zona no es, bueno, sí es tropical, pero no está muy cerca de lo que es la selva brasileña, ¿no? No conozco mucho. No conoces. Y en Vietnam, yo no suponía que en Vietnam pues se podía... es uno de los mayores productores de café. ¿Y se produce un buen café? Sí. Es el café sobre todo robusta y es uno de los que más se consume actualmente, el café de Vietnam, y está habiendo grandes problemas hoy en día. Si tú tuvieras que escoger un café de algún país en particular, para ti, ¿cuál es el que más te gusta? Uno de mis preferidos es el Costa Rica. El de Costa Rica. Sí. Y en la página web, que es donde tenéis a los frikis del café, ¿qué es lo que suelen pedir? Piden, esto es muy curioso, piden sobre todo cafés aromáticos, porque nosotros, sí, todo el tema de la innovación, estamos innovando mucho en sacar cafés con aromas, café con aroma a chocolate, café con aroma a vainilla, avellana, canela, toffee. Pues es un proceso que hacemos dentro de la empresa y se aromatiza el café molido o las cápsulas con los diferentes aromas que te estoy diciendo, sí, sí. Y este café, sobre todo, lo consume gente que tiende a no gustarle el café y que necesita como ese puntito de goloso. Explícame un poco el proceso de fabricación del café. Vosotros importáis el café, os llega ¿En verde? En verde. Sí. ¿Y qué hacéis? ¿Lo dejáis secar? No, o sea, nos llega ya todo listo para tostar. ¿Listo para tostar? Sí, entonces nosotros... O sea, vosotros tostáis el café. Lo tostamos. Y dependiendo del tipo de café que queráis, lo tostáis de una manera o de otra. O de otra. Y luego también algo que nos diferencia de la competencia es que nosotros tostamos cada origen o cada variedad por separado. Por separado. Sí, ¿por qué? Porque no todos los granos son iguales, entonces si tú tuestas todo a la misma temperatura y el mismo tiempo, puede ser que saques unos granos más tostados, otros menos y generas banderas, que es lo que se llama. Entonces nosotros tostamos cada origen por separado y luego ya cuando están todos tostados hacemos la mezcla y los mezclamos. Después ahora tenéis todo tipo de tipologías de entrega de café, en pastillitas del actor del Nespresso, de las que vende Mercadona, que son de papel. La Dolce Gusto la tenemos. Café molido, después café no molido, en grano. Sí. No, es todo. Ahora, cuando quieres regalar café a alguien es imposible, porque claro, tienes que saber qué tipo de cafetera tiene, cómo le gusta el café. Y vosotros vendéis todos. Y vendemos todo. Todo ese cápsulas, parafernalia de cafés. Sí, tenemos cápsulas, tenemos café molido, tenemos café en grano. ¿A ti cómo te gusta tomarlo? A mí me gusta mi café con leche de por la mañana y luego mis cafés solos. Sí, pero me refiero molido... Yo tengo una máquina súper automática en casa, entonces tengo café en grano. O sea, tú tienes café en grano y todas las mañanas... Sí. Y ese es te diría yo que es el que sale más cercano a lo que es el café real, ¿no? Bueno, ya te digo, hay muchísimas maneras de prepararlo. El café de filtro, que no es tan habitual aquí en España, sale muy bueno el café con el café de filtro, que es tipo un café americano. Y está muy bueno también. Entonces, al final es acostumbrarse a una manera de prepararlo, luego también el tiempo que tengas disponible para prepararte el café y la máquina que tengas también. ¿Somos en España uno de los grandes consumidores de café de Europa? Sí. ¿Sí? Bueno, yo me imagino que por el componente social que tiene la sociedad española, ¿no? Sí, claro, sí. Pero sobre todo se consume cafés fuertes, robustas, y la gente se los suele preparar con leche. Con leche.
Con lo cual, no sé para qué tomas robusto si lo estás matando con la leche, digo yo, no sé. Bueno, los cafés robustas predominan más y entonces predominan más sobre la leche y entonces por eso. Fíjate, cuando tú quedas con una persona siempre te dice, oye, quedamos para tomar un café, no quedamos para tomar un vino, Yes. no. Es parte de la cultura social. Sí, sí, efectivamente. Además, nosotros lo decimos, es compartir momentos en la mesa, en las sobremesas, todo está relacionado con el café. ¿Tu padre qué café toma? Que es el que más sabe de café de esa casa. Sí, mi padre toma café solo y toma nuestro blend estrella, que es el Selección 1940, el Gran Selección, Selección 1940. Gran Selección 1940, que está compuesto de 5 orígenes. 5 orígenes. Que no ¿Qué los son? puedo decir. ¿No? No, porque es una fórmula. Ah, es una fórmula secreta. ¿Vendéis mucho online? Sí, cada vez más. Representar al online está representando alrededor de un 3% de la facturación y está creciendo bastante rápido. ¿Cómo os descubren, Clara? ¿En el online o...? ¿Cómo os descubren? Yo, por ejemplo, en Valencia sois más conocidos, pero imagínate que soy gallego y que de pronto me han hablado de cafés granel. Pues ¿Cómo os descubren? Nos podrían contactar a través de la página No me web. refiero a eso. ¿Cómo llega...? ¿Cómo llegamos a conocernos fuera? ¿No? Pues sí. a través de, por medios de online, a través de publicidad en medios digitales y luego, sino también asistiendo a ferias. Asistimos a muchas ferias, ya no solo nacionales, sino también internacionales. ¿Hacéis catas aquí, pero hacéis catas en otros sitios? No. ¿Y no habéis pensado que Cafés Granel hay que darle a conocer haciendo catas? Bueno, igual que hacen los vinateros. Sí, ¿no? Hacen catas. No, bueno, en el café no es tan habitual lo de ir haciendo catas, pero sí que asistimos a ferias y a eventos internacionales para darnos a conocer, bueno, y nacionales también. ¿El café y el vino maridan bien? Sí. Sí. Después de un buen vino, un buen café, porque al final, el final es el café. El final es el café. Hablabas de tés. ¿Desde cuántos países importáis también té? Nosotros no importamos el té. ¿No importáis? No, nosotros lo distribuimos. ¿Distribuís que...? El té ya envasado. ¿Y porque os lo envían a vosotros sí, fabricantes? Sí. Pues Nosotros proponemos las mezclas, nos lo envasan. Oye, Clara, ha sido un placer el poder aprender de cafés contigo. Me he quedado alucinado de lo que sabes, porque sabes una barbaridad. Gracias. Y el día que hable con tu padre me voy a quedar... Sí. Como te he comentado, siempre despedimos nuestra entrevista con una canción que sonará mientras estamos despidiéndonos y que creo que la más adecuada, según me has dicho tú, es Ojalá que llueva café, claro, de Juan Luis Guerra. Aunque dices que tienes un jingle en vuestra página web que también merece la pena. Sí, también. Pues con Juan Luis Guerra y con Clara Granell nos despedimos de todos ustedes aquí en Club Cámara, en Espacio Empresa, en la 8 Mediterráneo. Hasta muy pronto.